El tema que vamos a tratar hoy es los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Será que Cristo tiene una doctrina? Pues la palabra nos enseña que la doctrina de Cristo no tenía ninguna doctrina. Él decía, mi doctrina no es mía, es la del Padre. El Padre fue el que me dio la doctrina. La doctrina que Jesucristo enseñaba era la misma doctrina que el Padre le había enseñado, como dice Romanos 7:16. Esa es la doctrina que Cristo enseñaba, la doctrina que el mismo Padre le había revelado. O sea que la doctrina de Cristo es la misma doctrina de Dios. Pero hay rudimentos, hay comienzos. Los primeros estudios de la doctrina de Cristo que nosotros tenemos que dejar atrás, no la doctrina en sí, sino los principios, los comienzos, las primeras enseñanzas de esa doctrina de Dios, las que tenemos que dejar atrás. ¿Por qué tenemos que dejarla atrás? Miremos lo que nos dice al respecto Hebreos capítulo 6, verso 1. Vamos a estudiar los rudimentos de la doctrina de Cristo, los cuales debemos dejar atrás. Debemos desecharlos ya porque ya hemos crecido en el crecimiento espiritual que nos da la palabra de Dios. Hebreos capítulo 6, verso 1 nos dice. Hebreos 6:1. Por lo cual, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vayamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, y de la fe en Dios. Hebreos 6:2. De la doctrina de los bautismos, y de la imposición de manos, y de la resurrección de los muertos, y del juicio eterno. 6:3. Y esto haremos a la verdad, si Dios lo permitiere. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí que los rudimentos de la doctrina de Cristo nos está enseñando que son, primero, el arrepentimiento de obras muertas. Segundo, la fe en Dios. Tercero, la doctrina de bautismo. Cuarto, la imposición de manos, la resurrección de muertos y el juicio eterno. Estos son los rudimentos de la doctrina de Cristo, los cuales tenemos que dejar atrás. Pero vamos a analizar cada uno de ellos. Pero, ¿qué significa rudimento de la doctrina de Cristo? Aquellas ordenanzas, aquellos ritos, mandamientos, costumbres que practicó Jesús en los días de su ministerio, en carne, que son de la ley mosaica. ¿Por qué? Porque eran basados en la costumbre judía, porque Cristo, cuando vino en la carne, vino para predicarle a los judíos. Así lo enseñó él, ¿verdad? Que él vino primero a los judíos, a los hijos de Israel. No él vino a la iglesia, él vino fue a los hijos de Israel. El progreso se hace sin poner de nuevo el fundamento de la enseñanza elemental. O sea, todo lo que el Señor enseñó al principio, que era para los judíos, era sombra de lo que vendría en el tiempo de la Reforma. Eran prácticas judías que sirvieron de base para lo que es ahora el cristianismo. Esos rudimentos, esas bases sirven de fundamento para el cristianismo, pero que tenemos que desecharlos y seguir adelante. ¿Cuáles? Vamos a analizar cada uno de estos rudimentos. Los rudimentos son, el primero, el arrepentimiento de obras. Arrepentimiento de obras muertas. ¿Cuáles son las obras muertas? Bueno, aquí está el apóstol Pablo utilizando una terminología un poco náutica, porque a nivel de náutica vemos que las barcas tienen una línea de flotación. Todos los barcos tienen una línea de flotación, que es donde se mantienen los barcos. Entonces, ¿cuáles son las obras muertas? Aquellas obras muertas que son las que vemos. La línea. Después de la línea de flotación hacia arriba, en un barco, se le denominan obras muertas. O sea, todo aquello que se ve, que es visible a los ojos, son buenas obras que hacemos para ser vistos. Así en los barcos, usted nada más ve las obras muertas, pero las obras vivas, de lo que está debajo de la línea de flotación, no lo ve. Entonces, esas obras muertas son obras buenas que hacemos nosotros para justificarnos ante los hombres. Y que a veces nos justificamos, pero que no las practicamos. Por eso Jesucristo dijo que no había venido a buscar los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No era que no hubiera justos, sino que aquellas personas que se justificaban a sí mismos, que se justificaban como justos, pero que realmente eran pecadores. Hay muchas personas que se justifican a sí mismos, pero son pecadores. Por eso Jesucristo dijo, yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Con esta doctrina, la que enseñó Jesús, esos rudimentos, desenmascaró los falsos justos. Jesús resaltó la hipocresía de los fariseos, que lo utilizaban esa hipocresía para servirse a sí mismos. Es que yo alabo al Señor, es que yo predico, es que yo cumplo los mandamientos, es que todo yo, ¿verdad? Y eso lo hacían fundado obviamente en Deuteronomio 8.1. En Deuteronomio 8.1 nos dice, cuidaréis de poner por obra todos los mandamientos que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la
tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Entonces, ellos sabían esto, pero no lo practicaban. O sea, ellos hacían buenas obras fundadas en la palabra de Dios, pero ¿qué pasaba? Que no la practicaban. Y vemos que en Deuteronomio le decía que no solamente tenías que saberla, practicarla, sino ponerlo por obra para que viváis. Y cuando Jesús llegó, empezó a desenmascarar todos estos hipócritas judíos. En Mateo 23, mire lo que nos dice Mateo 23, dice: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, vemos aquí cómo Jesucristo resaltó la hipocresía de los fariseos, que simplemente hacían buenas obras para ser vistos ante los hombres, pero que no practicaban lo más fundamental. ¿Cuál era lo más fundamental? Hacer las obras vivas. ¿Cuáles eran las obras vivas? Lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Practicaban la ley, pero para ser vistos ante los hombres, pero no practicaban obras de misericordia, de justicia ni de fe, que son las obras vivas. Pero la única forma de practicar las obras vivas, la Biblia nos dice que tenemos que hacer para practicar las obras vivas. Para eso tenemos que ser cubiertos con la sangre de Cristo. Miremos lo que nos dice, qué tenemos que hacer nosotros para practicar las obras vivas. Miremos lo que nos dice Hebreos 9:14. Hebreos 9:14 nos dice cuál es el fundamento, qué tenemos que hacer nosotros o a qué tenemos que recurrir nosotros para poder practicar y poder servir al Dios vivo haciendo obras vivas. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, vemos aquí que la única forma que nosotros podamos hacer obras vivas, que son para servir al Dios vivo, esas obras vivas precisamente son las obras de justicia, de misericordia y de fe. Solamente las podemos hacer a través de la sangre de Cristo que limpia nuestra conciencia, para que realmente podamos practicar obras de justicia, de misericordia y de fe, que son las obras vivas para poder servir al Dios vivo. Entonces tenemos que arrepentirnos de hacer esas obras muertas que hacemos simplemente para que nos vean, como Jesucristo lo resaltó, nuestro Señor Jesucristo lo resaltó a los fariseos, que le dijo: escribas e hipócritas, fariseos, que diezmaban la menta y el eneldo y dejaban lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esas son las obras vivas. Y practicaban las obras muertas para que lo vieran ante los hombres como muy religiosos, como muy de Dios, pero realmente no eran de Dios. El Señor quería era que practicáramos obras de justicia, de misericordia y de fe. Otra obra muerta que tenemos que nosotros dejar atrás, porque era bueno que lo hiciéramos cuando estábamos comenzando en el caminar cristiano, pero que tenemos que dejarla atrás. Fe en Dios. ¿Por qué? Porque a veces utilizamos la fe en Dios para obtener todo lo que pidamos. Sí, era una forma, nuestro Señor Jesucristo la utilizó como una forma de mostrar que Dios hablaba por medio de los profetas, por medio de sus apóstoles, así nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él llegó hablándole a los judíos, Él tenía que demostrar que Él era profeta de Dios y que todo lo que Él decía tenía que cumplirse. Y eso lo sabían todos los judíos, era que si el profeta venía de parte de Dios, todo lo que Él dijere tenía que cumplirse. Por eso en Deuteronomio 18:22, Él vino a confirmar eso que decía lo que decía la ley sobre el profeta, la forma de identificar un verdadero profeta de Dios. Y eso lo cumplió Jesucristo. Y no solamente Jesucristo, sino que también le dio esa potestad a sus apóstoles. ¿Cuál fue esa potestad? Miremos lo que nos dice 18, verso 22. Dice: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado con presunción, lo habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces, todo lo que Jesús dijere tenía que cumplirse. Tan es así que él llevó ese principio, esa orden de parte de Dios para demostrar que él era ungido de Dios y que él era profeta de Dios. Cuando maldijo la higuera, inmediatamente la higuera se secó. Mírenme lo que nos dice Mateo 21:18. Dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo la higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera?
Respondió Jesús, le dijo, de cierto os digo, y aquí viene lo más importante, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudareis, no solo harías esto de la higuera, sino que si este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Porque todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Esto está obviamente en concordancia o en relación con lo que dice Deuteronomio 22, 18, 22, que si el profeta hablara en nombre de Jehová, tenía que cumplirse, y si no se cumpliera, con presunción estaba hablando él. Pero si se cumplía, era que venía de parte de Dios. Entonces aquí era palabra de que se estaba cumpliendo todo lo que el profeta dijera, porque era de parte de Dios que lo había hecho. Entonces vemos aquí cómo esta palabra era tener fe en Dios que todo lo que él dijera, ese profeta, tenía que cumplirse. Y todo lo que nuestro Señor Jesucristo decía y hacía, se cumplía inmediatamente. Obviamente para demostrar a los judíos que él venía de parte de Dios. Y esta unción, por así decirlo, se la dio también a sus profetas. Esto tenemos que dejarlo, echarlo a un lado. ¿Qué nos dice ahora el apóstol Pablo al respecto sobre eso? 1 Corintios 13, 22. Que no es importante tener una fe tan grande que podamos desarraigar un monte. Eso no es lo importante. Lo importante que vamos es qué es lo importante que Dios quiere en cada uno de nosotros. Dice 1 Corintios 13, 22. Si tuvieres profecía y entendieses todos los misterios y toda ciencia y tuvieses toda la fe, de tal manera que trasladase los montes. O sea, que no interesa si tienes una fe que puede trasladar los montes. Eso no es lo que le interesa a Dios. Y no tengo amor, nada soy. O sea, que lo más importante para Dios es el amor. Que la fe esa que pueda arrancar un monte a otro lado. ¿Por qué? Porque el objetivo de la fe no es trasladar montes ni conseguir cosas. El objetivo de la fe es la salvación. La fe es para salvación. La fe es para salvación, no para buscar satisfacer nuestras necesidades o demostrar que somos ungidos de Dios. ¿Por qué? Porque ya vino el ungido de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y sus apóstoles que vinieron ungidos también de parte de Él. Entonces, la fe no es para trasladar montes, la fe no es para conseguir cosas, la fe es para salvación. Así nos lo dice 1 Pedro capítulo 1, verso 9. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fundamento de la fe? Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O sea que ya nuestra fe no es para conseguir cosas, no es para conseguir milagros, no es para obtener mi sanidad física, es para obtener mi sanidad espiritual, la salvación de mi alma. La fe no es para conseguir milagros. La fe es para conseguir la salvación del alma. Por eso ya tenemos que dejar atrás de eso de fe en Dios para conseguir cosas. La fe es para salvación del alma. Tenga en cuenta siempre este versículo de 1 Pedro capítulo 1, verso 9. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Entonces ya la fe no es para trasladar montes, ni mover montañas, ni decirle a una higuera que se seque. Ni coger a una persona y decirle vas a estar sana porque yo tengo fe, o si tú no eres sana porque no tienes fe. No, la fe no es para sanidad, esos son rudimentos de la doctrina de Cristo, que era necesario que Cristo lo hiciera porque estaba predicándole a los judíos, y a los judíos tenían que predicarle conforme a lo que decía el Antiguo Testamento, y él vino a cumplir lo que decía Deuteronomio 18, 22, que todo lo que el profeta dijera tenía que cumplirse para demostrar que él venía de parte de Dios. Porque así lo decía Deuteronomio 18, 22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, por eso cuando él maldijo a la higuera, inmediatamente la higuera se secó. Entonces, si no sucedía, ¿qué pasaba si no sucedía? Dice, con presunción lo habló el tal profeta y no tengas temor de él. Entonces, todo lo que Jesús decía y todo lo que Jesús hizo, todo se cumplía inmediatamente, porque él venía a demostrar a los judíos que él venía de parte de Dios. De parte de su Padre. Entonces, la fe ya no es para conseguir milagros, no es para conseguir cosas. Ahora, ¿la fe para qué es? ¿Cuál es el objetivo de la fe? Es la salvación de vuestras almas, de nuestras almas. Así lo dice 1 Pedro capítulo 1, verso 9. La fe es para salvación, no para buscar satisfacer nuestras necesidades materiales. Tenemos que dejar esos rudimentos. Hay personas que dicen, es que tú no eres sana o tú no eres sana de esa enfermedad porque no tienes fe. O tú no consigues el trabajo o no consigues tal cosa porque no tienes fe. Confunde. La fe
para hacer milagros. La fe no es para eso, entonces no es el objetivo de la fe. La fe es para salvación del alma. Saber que Cristo murió en la cruz del Calvario por mis pecados y que resucitó y que está a la diestra de Dios Padre y que así como Cristo resucitó, yo también resucitaré. Esa es la verdadera fe, fe en Dios. No es para conseguir cosas. Cuando Jesús lo dice en Mateo 21, 22, y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis, le estaba hablando a los judíos, a sus discípulos judíos. Este diálogo que Jesús tiene, lo tiene con sus discípulos, no es para la iglesia, ¿sí? Entonces tenemos que salir de esos rudimentos de la doctrina de Cristo, de los rudimentos, los principios de la doctrina de Cristo. Es lo importante que tengamos en cuenta, que tengamos que salir de ese rudimento. ¿Cuál es el otro rudimento que la palabra de Dios nos enseña que tenemos que salir? Además de la fe en Dios. La fe, acuérdense que la fe en Dios no es para obtener milagros. La fe en Dios es para salvación del alma. Saber que Cristo ya padeció por nuestros pecados, murió por nuestros pecados, que resucitó y está a la diestra de Dios Padre. También hay otra doctrina que tenemos que dejar atrás, otro rudimento de la doctrina, o sea, principios de la doctrina de la fe, de la doctrina de Cristo, que son la doctrina de bautismos. Fíjense usted que la palabra de Dios nos está enseñando que son doctrinas de bautismo, no doctrina de bautismo, está en plural, doctrinas de bautismos. ¿Por qué? Porque se refiere a limpieza, a ceremonias, a lavaciones, tradiciones. Eso lo practicaban mucho los fariseos, ¿verdad? Se lavaban por fuera para quitar la contaminación exterior. Ellos no iban a comer si primero no se lavaban bien las manos, inclusive todo el brazo, para quitarse toda contaminación y no tragarse el mosquito o no tragarse cualquier insecto que era impuro ante los ojos de Dios. Jesús enseñó que los lavamientos eran enseñanza de hombre, que eso no lo había mandado a enseñar Dios. En Marcos 7:3 nos dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Ellos no comían si no se lavaban las manos. Y en Marcos 7:7 nos dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios se aferran a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros, los lavamientos de beber, y hacen muchas otras cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis los mandamientos de Dios para guardar vuestras tradiciones. O sea, los judíos tenían muchas tradiciones. Y al respecto, por eso nos dice Jesucristo en Mateo 15:9, pues en vano me honra enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Pero cuando la palabra de Dios nos dice que tenemos que dejar atrás la doctrina de los bautismos, ¿cuáles son esos bautismos que practicó Jesús y que nosotros tenemos que dejar atrás? Jesús le practicaron dos clases de lavamiento, dos clases de bautismo. Primero le practicaron el bautismo de Juan. Ese bautismo de Juan tenemos que dejarlo atrás también. ¿Por qué? Porque era el bautismo de arrepentimiento. Juan bautizaba para arrepentimiento. Juan el Bautista dijo, yo bautizo para arrepentimiento, pero vendrá uno tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de desatar, que él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué se bautizó Jesús si el bautismo de Juan era para arrepentimiento, si Jesús no tenía nada que arrepentirse? ¿Por qué se bautizó Jesús? Esa es una gran pregunta, ¿verdad? Pero podemos absolverla desde 4 puntos de vista. Primero, que confesó el pecado de Israel. Cuando Jesús se bautizó, confesó el pecado de Israel. Jesús no era pecador, pero él confesó el pecado de Israel a través de ese bautismo, porque el bautismo de Juan era para confesión de pecado, para arrepentimiento de pecado. Y cuando Jesús se dejó bautizar de Juan, apoyó el ministerio de Juan, diciéndole que el ministerio de Juan era verdadero y que él lo apoyaba y por eso se bautizó. Y segundo, y podríamos decir en tercer lugar, inauguraba su ministerio bíblico, su ministerio público. Ahí comenzó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo cuando se bautizó. Y además, con ese bautismo que él practicó, con el bautismo de Juan, describe todo el verdadero evangelio. Enseñó sobre su muerte, sepultura y resurrección a través del bautismo de Juan. Por eso él se dejó bautizar. Ese fue el bautismo que él practicó. El bautismo de Juan nosotros no lo practicamos, pero sí practicamos un bautismo. ¿Cuál es el bautismo? Un solo bautismo practicamos nosotros, así como dice Efesios 4:5. Un Señor, una fe, un bautismo, Efesios 4:5. Si lo podemos leer eso nos lo enseña la palabra de Dios en Efesios 4:5. Efesios 4:5.
un Señor, una fe, un bautismo. Entonces vemos aquí cómo el bautismo es uno solo. ¿Cuál es el bautismo? El que el Señor Jesucristo enseñó, que tenemos que hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el bautismo en agua, que eso simboliza lo que sucede con nosotros en nuestra parte espiritual. Cuando somos introducidos en el agua, somos sepultados, y después cuando salimos del agua, resucitados y libres de todo pecado. Eso significa espiritualmente lo que significa el bautismo para nosotros. Ese bautismo sí lo podemos seguir practicando. Pero Él nos enseñó que debemos dejar la doctrina de los bautismos, que eran la doctrina de la limpieza ceremonial, los lavamientos. Pero nuestro Señor Jesucristo, además del bautismo de Juan, le practicaron otro bautismo, que fue el lavatorio de pies. A nuestro Señor Jesucristo se lavaron los pies, ¿verdad? En Lucas capítulo 7, verso 37 nos dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies y los enjuagó con sus cabellos, y besaba sus pies y lo ungía con perfume. Entonces vemos aquí cómo le practicaron un lavatorio de pies. Esa es una forma de bautismo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Y Él también lo practicó. Esos dos bautismos, el lavatorio de pies y el bautismo de Juan, tenemos que dejarlo atrás. Por eso dice la palabra de Dios que debemos que dejar atrás la doctrina de bautismos para seguir adelante en la confesión de fe. Pero tenemos que practicar un solo bautismo, así como dice Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. El bautismo cristiano es uno solo. Nosotros practicamos el bautismo cristiano y además practicamos la Santa Cena. También otro rudimento de la doctrina de Cristo que tenemos que dejar atrás es la imposición de manos. ¿Por qué? Porque la imposición de manos fue una orden dada por Jesús resucitado a los apóstoles de hacer discípulos, los cuales recibían el Espíritu Santo, dones milagrosos para imponer manos sobre los enfermos. Y eso viene obviamente de una costumbre levítica, estaba en Levítico 16:20. Dice: cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión, el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesaré sobre todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de hombre destinado para esto. Entonces, vemos aquí cómo la imposición de mano era para colocársela al venado o el animal, el cual iba a representar, a transmitirse los pecados de todo Israel. Y en Mateo 16:17 vemos aquí cómo se ponían las manos. ¿Para qué? Para enseñarle a sus discípulos. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. Esta dijo nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo es qué imposición de mano enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿A quién le dijo esto? A los discípulos, para que los discípulos, los apóstoles, hicieran más discípulos en ese momento, pero era para el momento apostólico que estaban viviendo, para que ellos pusieran la mano sobre los enfermos y sanaran todos los enfermos a los cuales le pusieran la mano. Ahora vemos que todos los enfermos no sanan. Le imponen las manos a muchas personas, pero todas las personas no sanan. ¿Por qué? Porque eso era para un momento apostólico, no para estos momentos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? La Biblia nos dice qué tenemos que hacer cuando vive enfermo. Ya no es de imposición de manos. Mire lo que nos dice la Biblia que tenemos que hacer ahora. Santiago 5:14 nos lo dice. Dice: si está algún enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. La oración es para cambiarnos a nosotros, no es para obtener milagros. Y cuando nosotros imponemos manos, esa doctrina está, el apóstol Pablo nos enseña que son rudimentos de la doctrina de Cristo. La imposición de manos fue una orden dada por Jesús a sus apóstoles
para que hicieran discípulos, pero ya no hay apóstoles en estos momentos. Pero claro, ahí en la actualidad dice, existen apóstoles, pero falsos. La Biblia nos dice que existen falsos apóstoles. ¿Por qué? Porque los verdaderos apóstoles colocaban los cimientos de la iglesia y eran para recibir y declarar las revelaciones de la palabra, para dar confirmación de esa palabra mediante señales, prodigios y milagros. Pero muchos dicen, no, en la actualidad existen apóstoles, porque mire lo que dice Efesios 4:11. Yo he visto muchos que dicen, mire lo que dice Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para las obras del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Está edificado el cuerpo de Cristo? No. Entonces existen los apóstoles y profetas. Pues falso de toda falsedad, porque los apóstoles y profetas son los cimientos junto con nuestro Señor Jesucristo, que es la piedra angular. Miren pero se olvidan de leer lo que dice Efesios 2:20. Efesios 2:20 nos dice que nosotros estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Si hay nuevos apóstoles en la actualidad, luego entonces los cimientos de la iglesia todavía no están edificados. Tenemos que esperar que salga el último apóstol, porque están saliendo apóstoles y siguen saliendo apóstoles, vemos ahora. Pero realmente los apóstoles que están saliendo están buscando autoritarismo en la iglesia. Ya los apóstoles, ya pasó la era apostólica. El último apóstol fue el apóstol Pablo. Él mismo dijo, yo como el último, como un abortivo salí. Entonces, si existieran apóstoles ahora mismo, quiere decir que los cimientos o los fundamentos de la iglesia no está consolidado todavía. Pero ya el cimiento está consolidado, ¿verdad? Así nos lo dice Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. O sea, ya los apóstoles y profetas dieron el fundamento de la doctrina cristiana. Obviamente todo fundado bajo Cristo, que es la piedra angular de toda la doctrina cristiana. Ya no existen nuevos apóstoles ni nuevos profetas. Existe el don de profecía, que es otra cosa. Y con respecto a los apóstoles, existen falsos apóstoles. Sí, falsos apóstoles sí existen, bastantes. Pero apóstoles verdaderos en la actualidad no existen. Los únicos apóstoles son los que dice la palabra de Dios, los que están relacionados en la palabra. Los apóstoles en la actualidad son falsos apóstoles. Porque no pueden haber nuevos apóstoles en la actualidad, porque es como decir que los cimientos de la iglesia no están debidamente fundados. Hace falta esperar que salga el último apóstol, si todavía existen apóstoles. Porque si el fundamento de la iglesia son los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la piedra angular, si todavía siguen surgiendo apóstoles, imagínense, todavía tenemos una iglesia sin fundamento, sin cimiento. Para construirse necesita primero el cimiento, porque usted no puede construir una casa si primero el cimiento no está formado. ¿Cómo va a levantar una casa si apenas se está formando el cimiento? No, primero hay que formar el cimiento para después erigir a la iglesia. Entonces, la iglesia no puede erigirse si no tiene suficiente cimiento. Entonces, vemos que la palabra de Dios nos enseña que ya los apóstoles y profetas ya hicieron su trabajo. Obviamente todo fundado en la doctrina de Cristo, enseñado sobre la doctrina de Cristo. Otro fundamento que tenemos que dejar atrás de los principios de la doctrina cristiana, otro de los rudimentos de la doctrina cristiana que tenemos que dejar atrás después de la imposición de manos, es la de la resurrección de muertos. Ya no tenemos que estar pensando en la resurrección de muertos. ¿Por qué? Porque esa fue una promesa que Jesús dio a sus discípulos y que nos dio a todos nosotros. Pero ¿qué pasa? Que esa promesa ya fue cumplida por nuestro Señor Jesucristo. Estamos perdonados de pecado. Entonces, esa promesa, nuestro Señor Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Juan 6:40. ¿Qué nos dijo nuestro Señor Jesucristo sobre la resurrección de muertos? Dijo, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Yo le resucitaré en el día postrero. Pero ya nuestro Señor Jesucristo resucitó. Entonces, como Cristo resucitó, mire lo que nos dice 1 Corintios 15:16, con base precisamente en la resurrección de Cristo. Por eso no tenemos que estar pensando en la doctrina de la resurrección de muertos. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, aún está ahí en vuestros pecados. Pero como Cristo resucitó, está cumplida la promesa, Cristo resucitó, estamos perdonados de pecado. Entonces, la doctrina
los comienzos de la resurrección del muerto, ya esa la dejamos atrás, ya sabemos que Cristo resucitó. Nuestro evangelio, nuestro fundamento está en Cristo. Precisamente todo el evangelio se fundamenta en ¿qué? En que Cristo murió por nuestros pecados, resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Y así como Cristo murió y resucitó, nosotros también seremos resucitados. También tenemos que dejar atrás la doctrina del juicio eterno. Mire, también aquí la Biblia nos enseña que tenemos que dejar atrás los rudimentos del juicio eterno. ¿Por qué? Porque anteriormente se consideraba que Dios era un juez autoritario que venía a sancionar a todas las personas. Jesucristo dijo, yo no he venido a juzgar al mundo, yo vino a salvarlo. ¿Por qué? Porque ya estábamos condenados. Todas las personas, desde que nosotros nacemos con pecado, estábamos condenados. Anteriormente Dios era considerado como un juez, inclusive que hasta las enfermedades las consideraban como consecuencias del pecado. Miremos lo que nos dice Éxodo 20, verso 5. Éxodo 25 nos dice, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de tus padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, la maldad de los padres alcanzará también a los hijos. Entonces, los hijos acarreaban con el pecado. Y entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo vino a romper con toda esa tradición. Cuando Jesús le preguntaron en un momento dado, en Juan 9:1, mire lo que nos dice Juan capítulo 9, verso 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este hombre o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo vino a mostrarse no como el juez, sino como el Salvador. Anteriormente se tenía, los judíos veían a Dios como un juez simplemente que venía a juzgar a todos los pecadores. Ahora nosotros vemos a Dios, a Jesucristo, como nuestro Salvador. Y esa es la esencia de nuestro evangelio, el evangelio de salvación que nosotros predicamos. ¿Qué es el evangelio? Muchas personas le preguntan ¿qué es el evangelio? Y no saben responder qué es el evangelio. Inclusive a cristianos de vieja data le preguntan ¿qué es el evangelio? Resúmale el evangelio. ¿Qué es el evangelio en sí? El evangelio está resumido en 1 Corintios capítulo 15. Miremos lo que nos dice 1 Corintios capítulo 15, verso 1. Dice, además os declaro, mire lo que dice el apóstol Pablo aquí, y aquí nos resume lo que es el evangelio de salvación de Cristo Jesús. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual perseveráis. O sea, que tenemos que perseverar en el evangelio. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos y no creéis en vanos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Todo el evangelio es revelación de Dios al apóstol Pablo. Que Cristo murió por nuestros pecados. Ahí se resume el evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces vemos que el evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree. Ese es el evangelio. Poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, pero conforme a la Escritura. Hay muchas personas que creen en Dios, pero creen en Dios a su manera, creen en un Dios inventado por ellos. Hay que creer en Dios como dice la Escritura. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Todas las personas dicen que creen en Dios. No hay ninguna persona que no diga que cree en Dios. Inclusive aquellos ateos que dicen que no creen en Dios, creen en un Dios, creen en ellos mismos, creen en su propio Dios. Pero todas las personas creen en un Dios. Pero las que dicen que creen en Dios, muchas veces no creen en el Dios de la Biblia, creen en un Dios ajustado a sus necesidades, ajustado a sus propios criterios, a sus propias conveniencias. Por eso el evangelio de salvación es creer que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó, que fue sepultado y que resucitó. Ese es el verdadero evangelio, que resucitó al tercer día, todo conforme a las Escrituras, porque tenemos que conocer a Dios como dice la Escritura, porque si nosotros creemos en Cristo, como dice la Escritura, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Es decir, tenemos el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos revela. Entonces, la invitación a todos en este momento es que dejemos los rudimentos
de la doctrina de Cristo. Dejemos atrás esos rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Cuáles eran los rudimentos? Vamos a resumirlo. Los rudimentos. El arrepentimiento de obras muertas. El hacer obras que nos justifican ante los hombres, pero que ante Dios no nos justifica. Obras muertas son aquellas obras que nosotros simplemente hacemos para que los hombres nos vean, pero que realmente no estamos obedeciendo la palabra de Dios. La única forma de nosotros hacer obras vivas para servir al Dios vivo es a través de la redención de la sangre de Cristo, que nos redime de toda, que nos redime nuestra conciencia para que podamos servir al Dios vivo. Por eso Hebreos 9:14 nos dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Obras muertas. Y aquí el apóstol Pablo, cuando habla de obras muertas, que dejemos atrás las obras muertas, arrepentimiento de obras muertas, ese arrepentimiento de obras muertas tenemos que dejarla atrás. Arrepentimiento de obras muertas quiere decir dejar de hacer obras simplemente para que nos vean. Por eso nuestro Señor Jesucristo llegó predicándole a los apóstoles, a los escribas y fariseos, le decía: diezman la mente y el eneldo y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esa es la obra viva que nosotros tenemos que hacer y dejar de hacer obras muertas, obras que ya no sirven para nada, que son buenas obras para que nos vean todos nosotros. Tenemos que dejar la fe en Dios. Esa fe que nosotros hacemos para conseguir cosas. Hay personas que dicen: tú no eres sano porque no tienes fe. No, es que la fe no es para conseguir milagros. Esos son rudimentos de la doctrina de Cristo. Esa es una doctrina que enseñó nuestro Señor Jesucristo, pero para los fariseos, para los judíos. Por eso Mateo 21:22 dice: todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis, pero se lo estaba diciendo a los judíos, para que se cumpliera lo que decía en Deuteronomio 18:22, que todo lo que el profeta dijera tenía que cumplirse, pero ahora mismo no. La fe no es para conseguir milagros, la fe es para obtener el fin de ella, que es la salvación de nuestra alma. Entonces, esa fe en Dios para conseguir cosas, esos rudimentos de la doctrina de Cristo tenemos que dejarla atrás. La fe es para salvación del alma. Acuérdense lo que dice 1 Pedro 1:9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Ese es el objetivo, el centro de la fe, la salvación del alma, la fe. Y tenemos que hacer obras fundadas en la fe, porque la fe sin obra es muerta. Pero ya no hacemos obras para conseguir la salvación, sino que la salvación es por fe, pero la fe sin obra es muerta. Entonces, la fe es para salvación, no para conseguir milagros, ni para conseguir cosas, ni para trasladar los montes de un lugar a otro, ni mucho menos. Eso tenemos que dejarlo atrás. Así como dice 1 Corintios 13:22, que si yo tuviera una fe que pudiera trasladar los montes, o sea, que pudiera hacer todas las cosas que yo quisiera a través de esa fe, eso de nada sirve. Lo que interesa es el amor. Así dice 1 Corintios 13:2. Si yo tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. O sea, lo importante es el amor con que tú hagas las cosas y que practiques la fe. La fe para salvación, no para obtener cosas. La doctrina de bautismo también tenemos que dejarla atrás, pero practicando el verdadero bautismo, el bautismo cristiano. Ese verdadero bautismo sí tenemos que practicarlo. Acuérdense que la Biblia nos habla, cuando dice de los rudimentos de la doctrina de Cristo, nos está hablando de doctrina de bautismos, no de bautismo. El bautismo cristiano sí tenemos que seguirlo practicando. Cuando habló de doctrina de bautismo se refería a la limpieza ceremoniales, que eran las que hacían los fariseos. Jesucristo practicó dos bautismos que también debemos dejarlos atrás. El bautismo de Juan, que era el bautismo de arrepentimiento, y el bautismo del lavatorio de pies, también tenemos que dejarlo atrás. Ese bautismo del lavatorio de pies también tenemos que dejarlo atrás. Siguiendo adelante, proseguir al blanco, que es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está la doctrina sobre los rudimentos de la doctrina de Cristo, que tenemos que dejarlo atrás para hacer la voluntad de Dios. Y esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesoren en sus mentes y, lo más importante, que la pongan por obra, teniendo en cuenta que los rudimentos de la doctrina de Cristo eran el comienzo de los inicios del caminar cristiano. Ya cuando comenzamos a caminar en Cristo, tenemos que dejar atrás todos estos rudimentos para proseguir y seguir al blanco. Amén.